Buenas noches a todos. Esperamos unos minutitos más para darle tiempo a la gente que se vaya sumando. Gracias. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Damos comienzo a una jornada más de Legar. En este caso, vamos a hablar sobre la renta básica universal como salida de la recesión post-cuarentena. Como de costumbre, vamos a tener una introducción a cargo del doctor Walter Gangi y después le vamos a dar la palabra al principal orador de la noche, que es Guillermo Robledo. Ya voy a ir con las presentaciones formales. Antes de hacerlo, mi nombre es Gustavo Pérez, yo pertenezco a la organización Legar, somos una organización universitaria, pregonamos la universidad para todos, pretendemos obtener algunas cuestiones que hoy en día no tenemos, como por ejemplo el acceso a los libros. Son libros muy caros, los de nuestra carrera, y mucha gente tiene que dejar de estudiar por culpa de esa situación, sumado al tema del transporte. En Capital tenemos el boleto estudiantil, en provincia todavía es algo pendiente. Precisamente lo que queremos es fomentar nuestras ideas a través de nuestro espacio. Queremos hacer que la gente se acerque, que tenga la posibilidad de sumarse a esta corriente universitaria. Tenemos pretensión de presentarnos en las próximas elecciones del Centro de Estudiantes, que serán, calculo yo, para el mes de septiembre, a pesar de todos los problemas de calendario que tuvimos este año, bueno, por lo que ya es sabido por el tema del coronavirus. Dicho esto, agradezco a todas las personas que se quieran acercar y a aquellas que se han acercado.
Bien. Bueno, Walter, ¿estás por ahí? Walter. Hola, bien, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a la presentación formal, entonces. La introducción va a estar a cargo, entonces, del doctor Walter Ganci. El doctor es abogado, recibido en nuestra facultad, es docente de la Facultad de Derecho y también en la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene a su cargo las asignaturas de Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, derecho privado de familia y sucesiones, y el curso de CPO, medidas cautelares en el derecho de familia. Te doy la palabra, Walter. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y todas los presentes. Muchas gracias por estar acá. Es un placer enorme compartir esta mesa virtual con Guillermo Robledo, que es nuestro invitado del día de hoy. Y en este tema que es tan importante como la renta básica universal. Estamos en una situación, el gobierno ha llegado después de 4 años de una economía macrista, podemos decir, terrible, es decir, que llegó en un momento en que las cosas estaban muy mal y sin que pudiera haber una reacción para llevar adelante todos los planes del gobierno del pueblo, del gobierno nacional y popular, nos cae esta terrible pandemia que afecta no solo a la Argentina, sino al mundo entero. En lo que respecta a nuestro país, se están llevando adelante casi desde el comienzo, de haber tomado conocimiento de esta cuestión, las medidas que yo creo muy acertadas respecto del cuidado de la vida humana, el cuidado de la gente, el cuidado de los argentinos. Y hemos tenido recientemente reacciones anti-cuarentena y que dicen estar a favor de una economía que se está perjudicando por este cuidado de las vidas humanas. Seguramente todos habrán advertido que este es un gran error, porque hay países en el mundo, países que llamamos del primer mundo, que tienen muchísimos muertos y que no han logrado tener una economía estable, todo lo contrario, sus economías han caído abruptamente, o sea que no han sabido o no han querido cuidar la vida humana, pero tampoco han podido mantener una economía estable, o sea que el verso del cacerolazo a favor de una economía no se puede sostener. Yo creo que todas esas protestas anti-cuarentena están destinadas simplemente a hacer daño al gobierno, digamos, a perjudicar la gestión. Y han sido muchas, porque en todo momento vemos que surge respecto a estos temas económicos una protesta nueva, ¿no? Y veo yo a través de las redes, cuando escribo, cuando me responden, y algunos los conozco y advierto desde dónde viene esa respuesta, y me hace acordar el otro día a ese Duna modelo 92 con un papel colgado en la ventana que decía yo soy Vicentín o algo así, ¿no? Escandalosas protestas sostenidas obviamente desde un aparato mediático. Decía Jauretche que los gobiernos populares resultan débiles ante el escándalo, y esto lo escribió hace mucho y resulta tan actual, porque no cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías.
y sus propios partidarios, quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. Estoy hablando de más de 70 años atrás y parece que lo hubiese escrito ayer. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el verdadero delito nacional de las oligarquías, ¿no? Que preparan en las sombras, y el vendepatria se horroriza ante lo que hace la cocinera, ¿no? Y por eso también digo que esta pandemia, si no pongo un manto de olvido sobre estos 4 años de saqueo que ha tenido la Argentina, y que quienes han sido los autores, identificados con nombre y apellido, conocidos, hoy salen con total inmoralidad a decir que tienen la solución o a criticar las cuestiones económicas de este gobierno. El tema Vicentín se ha puesto en la palestra en los últimos días, se ha puesto sobre la mesa la cuestión de una gran estafa, porque Vicentín se llevó un crédito que significa, para aquellos que critican las asignaciones sociales o los planes sociales o las ayudas sociales, se llevó 100 años de planes. Pero no es lo primero que recibe Vicentín. Vicentín se llevó todas las hectáreas que tiene en Santa Fe de la mano de Onganía. Y Vicentín se llevó el puerto de Paraná de la mano de Martínez de Oz. Y por cierto, fuera poco, Cavallo le estatizó la deuda. O sea, ¿hasta cuándo, digamos, vamos a tener que soportar estas cuestiones cuando lo que se ha planteado es absolutamente coherente y los medios pretenden resistirlos? ¿Hay una grieta? Sí, claro que hay una grieta. Hay una grieta y se va a cerrar y parece que no. Por eso yo humildemente le pido al presidente que no dé ni un paso atrás en estas cuestiones que se han resuelto sobre Vicentín. Que no va a tener el voto gorila, pero va a poner en juego el voto de los compañeros que lo apoyamos y lo seguimos apoyando. La grieta está abierta, el oligarca está agazapado, como decía Evita. Basta ver el otro día el programa en el que el presidente fue a Telefe, donde esta periodista intentó jugarle una mala pasada, y después hemos visto cómo se comportaba cuando estaba el anterior presidente. De más está decir cuál es su signo político, pero digamos, periodista que ha sido reivindicada por los gorilas respecto de para utilizar la actitud que había tenido el presidente como una actitud autoritaria. Todo lo contrario, basta escuchar la mesa que reúne Canal 13 en el programa de la Legrand Nieta para atacar a Cristina permanentemente. En este contexto estamos viviendo los argentinos. Basta saber cuál es la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta precisamente, último bastión amarillo, último bastión Globerto, último bastión del lacrismo o del macrismo, como les guste más, que ha pegado carteles que pagamos todos nosotros a favor de, o sea, en contra de la expropiación de Vicentín. Lo que llevo a la conclusión de que si estás en contra de la expropiación de Vicentín, estás a favor y haciéndole un guiño a la estafa que se hizo desde el gobierno con Vicentín. Porque no nos olvidemos que gran parte de ese dinero que se le dio a Vicentín fue a parar a la campaña macrista. Pero tampoco nos olvidemos que después de haber perdido las elecciones, se le siguió dando plata. Se le siguió dando plata. Y hoy se habla, y seguramente Guillermo lo va a explicar un poquito mejor, de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Si nuestro movimiento se edifica sobre 3 pilares fundamentales, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, dentro de esto surge la idea de la soberanía alimentaria. Tan importante, fíjate vos, porque voy a citar una frase que no es de Perón, ni es de Evita, pero sí la decía Alfonsín, el propio Alfonsín, que dijo en algún momento: en Argentina hay hambre,
pero no porque falten alimentos, sino porque sobra la inmoralidad. Y eso es cierto de lo que estamos viviendo en este momento. Cuando el otro día veíamos como ejemplo poner el auto con el cartel "Yo soy Vicentín", o la gente que me responde en Twitter, y creo que a muchos les debe pasar, ¿no? Recuerdo esa frase de Evita que decía: "Triste el pobre que oliendo a bosta se cree el dueño de las vacas", ¿no? Parecería que prefieren, hablan de república, pero prefieren, antes que la estatización, que vengan el gringo y se apodere de la empresa, es decir, vender a capitales extranjeros. Y decía Jauretche: si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Es necesario, para paliar esta cuarentena, y ahí me voy a meter un poquito en el tema, vemos que la gente no la está pasando bien, pero está acompañando con mucha conciencia y solidaridad este momento que estamos viviendo. Estamos viviendo una cuarentena extensa que se prolonga cada día y a veces, tal vez, repose esa culpa sobre los hombros de aquellos insensatos. Pero no me refiero a aquellas personas que por ahí salen por el pan de cada día, sino que me refiero a aquellos insensatos y apunto directamente al gobierno de la ciudad con sus medidas innecesarias, que terminaron aumentando la cantidad de contagiados, aumentando la cantidad de muertos y haciendo que muchas veces algunas personas se pongan a pensar: y entonces nosotros, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué tanto sacrificio? Si unos pocos se ponen a bailar provocativamente, desafiando a la pandemia y convirtiéndose en un posible factor de contagio. Porque no es acá el que me contagio yo y que me importa, no. Ser factor de contagio significa poder contagiar a un familiar, un amigo, un vecino, o agravar de cualquier forma la situación. Creo que la cuestión que venimos, yo al menos quiero terminar con esto y darle la palabra a Guillermo, es se hace muy difícil sostener la cuarentena. Yo desde hace tiempo propuse, digamos, desde mi profesión de abogado, que alguien debía responder por un subsidio a la familia. Y no me refería a ese subsidio llamado IFE de 10.000 pesos, porque, digamos, sabemos que es muy difícil que una familia pueda sobrevivir con 10.000 pesos, y después que hay distintos sectores, ¿no? Que alguno puede pasarla mejor en la cuarentena, pero hay otros que la pasan muy mal. Habíamos hecho un planteo al respecto, sin que esto implique que uno no está haciendo un cambio de figuritas. Acá hay que bancar la cuarentena, acá hay que bancar la salud y hay que postergar la economía, pero ahora seguramente Guillermo nos va a hablar de cuál es la solución que tenemos para cuando termine, Dios mediante, esta pandemia. Es una historia muy larga la de la Argentina, es una historia que no termina nunca, siempre caemos en el mismo momento. Hemos pasado por oligarquías, hemos tenido democracias, hemos tenido el populismo, y lo digo con mucho orgullo. Siempre les dije que yo soy populista y no considero que decir populista o populismo sea un estigma, todo lo contrario, pero siempre hemos terminado, en el año 55 se introdujo el Fondo Monetario Internacional. En la primera década con Néstor pudimos darle salida, como dice. Muchas gracias, buenas noches. Y en el 2015 vinieron a inventar una crisis que no existía, con el único objetivo de endeudarnos, y para eso trajeron nuevamente al Fondo Internacional. Y hoy estamos sumidos, como dije, en esa crisis, que seguramente vamos a salir, porque los argentinos hemos salido de muchas más, pero creo que es hora de que esto dejen de pagarnos los trabajadores. Creo que es hora de que dejemos de tener ese esquema medieval que hemos tenido siempre. El esquema medieval que partió desde la propia conquista del desierto de Rocas, subvencionada por la sociedad rural, que simplemente logró, sí, obtener importantes territorios que fueron el origen
de la Argentina moderna y de que la Argentina se convierta en el granero del mundo. Pero muchos quisieron estancarse ahí, y aunque ya Pellegrini, allá por aquella época, hablaba de industrialización, a muchos no les interesó hacer esto porque el reparto de tierra se hizo muy mal. No se repartieron parcelas entre trabajadores, sino que se repartieron latifundios, y aquellos latifundistas siguieron dándole tratamiento a esos trabajadores, tratamiento de esclavos, que se pudo superar. Por eso podemos dividir a la Argentina en esa época preperonista y la época postperonista, cuando ya no hubo vuelta atrás. Pero con mucho sufrimiento y con permanentes intentos de regresar hacia atrás. El gobierno anterior intentó la flexibilización laboral, el gobierno anterior nos endeudó, el gobierno anterior se convirtió en acreedor de esa propia deuda, porque esto fue, digamos, para beneficio de unos pocos, y lo sabemos. Por eso quiero terminar esta introducción diciendo que no pongamos un manto de olvido sobre este saqueo que se le hizo a la Argentina. Decía Perón, la economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Completaba diciendo, en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional, se comienzan a ver las consecuencias, y eso lo decía Perón hace mucho tiempo. Bueno, quiero darles las gracias nuevamente y te doy la palabra, Gustavo. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Walter. Buenas noches. Bueno, vamos a presentar entonces a Guillermo Robledo, fundador y coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe en el año 2016, fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas desde el año 1987 hasta la actualidad, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas Antimonopólicas desde el año 97 hasta la actualidad, funcionario del Frente para la Victoria desde los años 2005 al 2015, militante en el peronismo revolucionario desde el año 1973 hasta la fecha, fundador del Instituto Peronista para un Banco Central Soberano este año, economista y antropólogo del poder. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros, y comenzar cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo único que quiero agregar es que en el mensaje del pequeño currículum que mandé, economista y antropólogo del poder, autodidacta. Porque es importante la aclaración, porque para que no haya problema después de que no se tiene título. Bueno, yo escuché atentamente la presentación de Walter. Creo que nosotros, cuando planteamos la renta básica, no es solamente un planteo económico y de justicia social y de recomposición del mercado interno en la Argentina, sino que en este momento tiene una dimensión fundamental en el terreno político. Digamos, Aldo Ferrer siempre decía que había que aumentar la densidad nacional. Cuando decía vivir con lo nuestro, planteaba que había que aumentar la densidad nacional. Y nosotros creemos que la renta básica es el gran mecanismo para aumentar esa densidad nacional, no solamente sacando a los excluidos de esta situación de ingresos insuficientes absolutamente, sino también de recomposición de los trabajadores que están bajo convenios salarial y que trabajan en las pymes, y las pymes no toleran, en estas condiciones de crisis no pueden soportar lo que sería una paritaria necesaria para recomponer el ingreso que tenían los trabajadores en el año 2015. Requeriría hoy una paritaria de entre 100 y 130% de aumento a los trabajadores bajo convenio, sin inflación, porque si se traslada a inflación se vuelve a perder el ingreso. Una situación muy crítica, por eso nosotros no lo planteamos solo en el terreno de la justicia y de la recomposición de la demanda agregada,
sino también en un terreno de estabilidad política para el gobierno y de garantía de triunfo electoral el año que viene. Porque no tenemos que olvidarnos que así como en este momento están, como dijo el compañero Walter, lanzados en una campaña mediática a full, Cambiemos está ya con una conducción política nuevamente de Macri, están trabajando para las elecciones que vienen. Nosotros no se olvide que perdimos en el 2009 con De Narváez, perdimos en el 2013 con Massa, y después perdimos en el 2015 con Macri, pero no perdimos solo por esta franja del medio o esta clase media gorila que siempre ha estado entre el 30 y el 40%. Perdimos en esas elecciones, y se lo digo por experiencia de haber estado 8 años en la gestión pública en los barrios humildes de la zona de Quilmes, perdimos porque los sectores humildes a quienes representamos no le cambiamos la vida desde el punto de vista de los ingresos. Entonces el riesgo de que eso se vuelva a acumular junto con la campaña mediática está presente para el año que viene. No hay que descartarlo. Por eso nosotros planteamos la renta básica también como un mecanismo de consolidar el espacio político propio del Frente de Todos y las bases sociales que representamos. Así que ahora voy a detallar por qué es importante y cómo se puede instrumentar. Pero, y sobre todo por esta perspectiva de que no hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, no es casual esta ofensiva que han hecho ahora montándose contra Vicentín, la cuarentena, la propiedad privada y demás. Hay que tener presente que en este momento el gobierno de Frente de Todos es el único gobierno, estamos rodeados, digamos, de gobiernos nacionales, Bolsonaro, para poner un ejemplo máximo, pero la verdad que no tenemos ningún aliado hoy. ¿Y cuál es el problema? Fíjense, el sistema le preocupa muchísimo lo que está haciendo la Argentina. Y en septiembre se hacen las elecciones en la mujer esta que está de presidente. Ustedes me pueden decir qué tiene que ver esto con la renta básica y lo que está haciendo la Argentina, y ahora les voy a explicar. Argentina no solamente es el único país que recuperó el Estado, vía el peronismo y vía el Frente de Todos, sino que es el único país que ha roto con los paradigmas centrales en los últimos 3 meses de la cuarentena del establishment local e internacional. Porque no solamente ha hecho una política correcta en materia de preservar la vida, fíjense que si hubiésemos seguido la política de Brasil, hoy tendríamos 17.000 muertos a la población. O sea, tendríamos 17 veces más. Sino que para poder hacerlo, por primera vez cambió la pauta de emisión de moneda del Banco Central. Porque no solamente pagó el IFE, sino que pagó las ATP y produjo un cambio de paradigmas absoluto en la emisión de moneda por primera vez desde la dictadura militar. O sea, ningún gobierno, ni en la dictadura ni en la democracia, había adoptado la política de emisión de moneda que adoptó el Frente de Todos desde el mes de abril. Desde luego, ¿por qué? Porque sin eso hubiese sido un problema muy grave de gobernabilidad en la Argentina. Que esas políticas se profundicen es lo que le preocupa al poder internacional, y que se multipliquen en la región más. Y si se produce esta derrota de Bolsonaro en octubre y en Bolivia, las políticas monetarias que está llevando adelante la Argentina, y de las cuales no tengo la menor duda, ahora vamos a ver por qué, no puede retroceder, tiene que profundizarlas, se van a expandir a toda la región. Y eso es un punto muy duro para el gobierno de Macri, etcétera, el gobierno de Uruguay.
Entonces no hay que perder de vista de que no es casual de que de repente la Mirta Legrand nueva que tenemos esté llevando a esa mesa de terror. Todo eso son políticas coordinadas. ¿Qué les preocupa? Que el peronismo ha roto el paradigma otra vez, con bajo perfil, porque es el estilo de Alberto, y con el silencio de Cristina, digamos pero de hecho ha roto paradigmas. ¿Escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se entrecorta en algún momento, pero en general se escucha Perfecto. bien. Bueno, entonces quiero incorporar eso al análisis de lo que vamos a vivir y de cómo la renta básica universal va a potenciar ese tema. ¿Por qué? Y ellos lo saben a nivel internacional, por eso no terminan tampoco de cerrar el tema de la deuda externa. ¿Cuál es la situación? Los estados viven de recaudación de impuestos y de emisión de moneda. En el mundo ha implosionado la recaudación de impuestos. Históricamente se manejaba un 80% de recaudación de impuestos y un 20% de emisión de moneda. En este momento la ecuación se ha invertido en el mundo y acá también. O sea que la emisión de moneda ha reemplazado la recaudación de impuestos para sostener a los estados en el mundo. Y Argentina va en ese camino, lo ha hecho ese camino, lo ha iniciado, y no lo va a poder cambiar. El tema de la caída de la recaudación de impuestos ha producido ya una parálisis de la obra pública. Ha producido también una parálisis de la obra privada, de la construcción privada. Y entonces esa dinámica no se puede recomponer enseguida, porque la Argentina está afuera de los mercados internacionales de capital, afuera de los mercados, no tiene mercado nacional de capital. Para que se dé una idea, el Banco Mundial nos tiene ubicados en el lugar 160, en el ranking 168 entre 173 países en el mundo, o sea, en los peores lugares del mundo. O sea, no tenemos sistema financiero, es un país cash, no tiene crédito, ni va a volver a tenerlo, aunque se arregle la deuda externa, cosa que hay que hacer, pero no volvemos a tener ingresos en el mercado de capitales y no tenemos mercados nacionales. Entonces todo funciona cash en la Argentina. En esas condiciones y con el 80% de la población en una situación de sobrevivencia, porque esos son los indicadores que dan, hoy las familias tendrían que tener un ingreso mínimo de 60.000 pesos, las familias, 60, 65, para lo que dice en la canasta de INDEC, incluido una proporción de alquileres. Y estamos claramente abajo de eso. Hoy el promedio de ingreso del 80% de las familias está en 30.000 pesos, 35.000 pesos. Entonces, salida de la pandemia, se va a dar la paradoja de que porque esos ingresos son solamente ingresos de sobrevivencia, pago mínimo de servicios congelado como están ahora, y nada más. No hay industria de la construcción, no hay venta automotriz, no hay toda una serie de factores de la demanda agregada no van a volver porque no hay capacidad de ingreso de la población, producto de las políticas que se vinieron desarrollando en la época de Macri y que ahora se le sumó la crisis esta mundial. Les pongo un número. En la época de Cristina, el Producto Bruto Interno era 550.000 millones de dólares. Este año va a ser 200.000. O sea, esa es la dimensión de achicamiento de la demanda agregada dentro del país. Y la demanda agregada arrastra el desempleo o no, las pymes o no, bueno, todo lo que ya sabemos que implica haberse reducido un 35% del Producto Bruto, o sea, el consumo, en los 4 años de Macri y en este año que se le ha sumado por la crisis. Bueno, nosotros creemos que frente a esa situación
Las exportaciones tampoco van a ayudar, porque la crisis mundial, y ese es otro factor que también les preocupa al establishment internacional y al establishment local, Argentina, por más que devalúe, no gana mercados. Por otra razón más técnica que después podemos desarrollar si quieren. Pero fíjense que del 2015 a hoy, la Argentina devaluó su peso para ganar exportaciones 1000%. O sea, pasamos de tener un dólar de 10 a un dólar de 100 para exportar. Y las exportaciones siguen siendo 5.000 millones de dólares al año. O sea, devaluamos, somos el país que más ha devaluado en el mundo en los últimos 5 años sin aumentar las exportaciones. Entonces, ahí se le cae otro paradigma al establishment, que es que se va a solucionar los problemas argentinos exportando vaca muerta, exportando el agro, exportando minería. Eso es una falacia, eso siempre fue falacia, pero en estas condiciones del mundo, donde cada país va a una soberanía alimentaria mucho mayor de la que hubo en el periodo de globalización, porque todos los países van a querer tener autonomía y soberanía en la producción de alimentos y tienen con qué hacerlo, las exportaciones argentinas no van a crecer. Por lo tanto, el único mecanismo es recomponer el mercado interno. Y el mecanismo de recomponer el mercado interno, rápidamente, es un banco central que profundice la soberanía monetaria que empezó a recuperar en los últimos 3 meses, porque en los primeros meses no lo hacía el Frente de Todos. Lo tuvo que asumir este paso por la crisis, recuperar y emitir moneda directamente hacia estos dos objetivos. Que los 10 millones de excluidos que hoy están en el IFE pasen a tener un piso mínimo de 30.000 pesos, no 10.000. Eso genera una masa de demanda agregada muy importante, porque saca a los excluidos de una situación de sobrevivencia indigna que no va a ser sostenible ni en términos sociales ni en términos políticos. Hoy se tolera porque está la cuarentena, pero levantada la cuarentena eso no va a poder seguir con esos niveles de ingresos. Y por otro lado, y eso organizado, y ahí viene el factor de densidad nacional, no dado individualmente, como se está dando ahora el IFE, sino organizado en cooperativas de trabajo, análogo a como fue el programa Argentina Trabaja entre el 2010 y el 2011, que fue un éxito total que le garantizó a Cristina la reelección electoral, donde los trabajadores, los cooperativos, recibían también una masa de recursos vía las intendencias para hacer urbanización popular de sus barrios, arreglar escuelas, sanatorios, hacer asfaltos, áreas, bueno, etcétera, todo que funcionaba impecable, que lo había diseñado Alicia a nosotros, de la renta del IFE. Tiene que ser, porque eso le da pie, primero que es un tema de dignidad, los trabajadores organizados así, y organizándose y trabajando concretamente en un montón de trabajadoras de trabajo que hoy son más amplios que aquellos de urbanización, porque hoy se puede plantear el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, la discapacidad, que es un problema muy grave. Hay 10%, 12% de población de discapacidad en la Argentina, y la obra que hay que hacer para que esa discapacidad esté integrada es muy grande. Podrían hacer las cooperativas, nunca lo va a hacer el capital privado, ese tipo de obras. También los jubilados podrían organizarse para mejorar los que están en la mínima, que es el 70% que está con 16.000 pesos, organizados en cooperativas para una serie de trabajos que pueden hacerse a esa edad. También podrían recibir una parte complementaria de renta básica, que es lo que hizo Italia. Lo que estoy diciendo no es un invento, o sea, muchos países en el mundo están avanzando. Italia hace 2 años que ha puesto 800 euros a toda la gente que tenía nivel de ingresos por abajo del salario de sobrevivencia, incluidos los jubilados. O sea que no estoy imaginando algo que no existe en el mundo.
Así que bueno, ese sería uno de los mecanismos, y el otro, como dije, es seguir sosteniendo el salario de los trabajadores que están bajo convenio, y desde ese poder del Estado ponerle a las empresas monopólicas un freno a la inflación. Hay inflación porque a los monopolios todavía no le hemos puesto el cascabel al gato de control de costos y fijación de precios. Salto que hay que dar, porque una demanda agregada de estas características que nosotros estamos planteando va a prácticamente el Producto Bruto lo lleva a 400.000 millones de dólares en 2 años. De los 200.000 que lo podemos duplicar en 2 años. Esto lo tenemos demostrado, lo podemos desarrollar si quieren. Y entonces hay muchos compañeros que le tienen miedo a la inflación y que se vaya al dólar. Obviamente, si seguimos con un Banco Central que tolera la fuga de capitales, se va a ir al dólar. Ahora, si ponemos un freno definitivo a la fuga de capitales, eso no se va a ir al dólar. Queda acá adentro. Cosa que desde que murió Perón nunca se volvió a hacer a full. Y también esto permitiría un diálogo distinto con la clase media. Porque un sistema de cooperativización de esta forma, sostenido con la renta básica, puede abarcar también a los hijos de la clase media que están desempleados. Y ahí rompemos, le ponemos digamos, una cuña dentro del debate familiar, gorila, digamos, que hoy, claro, los chicos estudian, no tienen futuro, ¿de qué van a trabajar? En cambio, incorporando a los trabajadores, a los hijos de la clase media, que hay un montón de mecanismos que pensamos, a la renta básica universal, o sea, le pagamos para que estudien, pero también que trabajen en las cooperativas, en lo que están estudiando, para que se vayan ejercitando en la práctica, le estaríamos poniendo una cuña muy fuerte a esta concepción así gorila que tiene este 40%. No digo que se va a dar vuelta el 40%, pero yo creo que un 10% puede replantear su falsa conciencia que tiene sobre los problemas argentinos, con un decreto que ni siquiera una ley necesitamos. Decreto, ni siquiera es decreto de necesidad de urgencia, es un decreto reglamentario para hacer esto, que ni siquiera necesita una discusión en el Congreso. Y ni siquiera ir al fondo de la discusión de la ley de la dictadura financiera, ni una modificación de la Carta Orgánica que implicaría una ley. Reglamentando los artículos no reglamentados, lo hemos estudiado los últimos 10 días, la ley orgánica, la Carta Orgánica, este proceso se puede hacer. Bueno, no me extiendo más porque he tirado muchos temas, prefiero las preguntas y si se escuchó bien todo. Sí, perfecto. Bueno, aquellas personas que quieran consultar, este es el momento. No sé si tenemos preguntas en el chat. Estén tímidos, levanten la mano, clarísimo. Sí. Walter, buenas tardes, Luciano. Mi pregunta va a ser por el chat porque tengo muy mal audio. Ahí la envío, por favor. Dale, yo la replico. Bueno, mientras viene la pregunta, quiero agradecer la exposición de Guillermo, muy clara, muy productiva. Y aprovecho para hacerte una pregunta mientras salen un poquito de la timidez. ¿Vos cómo ves el desarrollo de esta cuarentena, viendo que ahora se va a extender un poquito y que todavía no vamos a llegar al periodo ese de post-cuarentena, ¿no? Vamos estando dentro de la cuarentena? ¿Qué medidas, digamos, se te ocurren a vos proponer como para que aquellos sectores, y no me refiero a sectores
solo vulnerables, sino sectores a lo mejor de la clase media y sectores independientes de distintas actividades, puedan tener un sostén para soportar este momento y seguir acompañando, porque yo sé que la gran mayoría quiere y sabe del riesgo que significa salir y quiere seguir acompañando esta propuesta de cuidarse y de cuidarnos a todos. ¿Qué propondrías vos? Bueno, mirá, acá hay una pregunta también en el chat que me habla de un control de precios en la canasta básica. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero contestando tu pregunta, Walter, yo creo que hay que profundizar esto que dije. Por ejemplo, el IFE hay que aumentarlo de 10.000 pesos a 15.000 pesos, por ejemplo. Yo plantearía una serie de emisiones de moneda para la clase media, para que se sienta contenida también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se saca por única vez, pongamos del 30, del 40% de emisión de moneda para pagar los alquileres? Muchísimos partícipes y beneficiarios, y no que solamente se emite moneda para los sectores más excluidos. Pero hay un grave problema en este momento de pago de alquileres, de pago de expensas, y una emisión de moneda para eso le cambiaría fundamentalmente, yo creo, el humor a grandes sectores de la clase media, que, por ejemplo, que el Estado le paga la mitad de la expensa y la mitad del alquiler por un mes, ¿no? Y entonces ayudamos a una politización distinta de este debate. Yo creo que nos falta apuntar en eso también se podría plantear para los monotributistas algún apoyo mayor, que no sea solamente una cuestión que ahora se le dio un crédito, o sea, una deuda, y hay montones de monotributistas que no están abarcados. Entonces yo creo que haría una misión especial, novedosa, creativa, para que los sectores medios empiecen a acompañar esto. Entonces lo sacás del eje, no es un problema grave de recursos de emisión para el gobierno nacional y tiene antecedentes internacionales, ya les digo, es lo que haría. Aumentaría el IFE. Sí, bien, yo te decía, perdón Gustavo, que no voy a monopolizar, quédate tranquilo, no quería decir que, sí, me refería precisamente a esos sectores medios. El otro día, por ejemplo, haciendo comparaciones vagas, escuchaba, los peluqueros nos estamos muriendo de hambre, por ejemplo, lo que implica, digamos, bueno, queremos abrir las peluquerías. Esto implica, en la situación en la que estamos, otro riesgo, digamos, que no queremos correr, digamos, porque vuelvo al principio de la charla, o de lo que yo expuse, no es yo, como dijo el otro día una señora en su protesta, yo me cuido sola, a mí no me cuida nadie, pero no se trata de que yo me la banco solo y si me muero, no. Se trata de no ser un factor de contagio. Bueno, estas concurrencias, por ahí pongo un ejemplo como la peluquería, pero puede ser el electricista, puede ser el abogado, puede ser todo aquel independiente, profesional o no, que no está, digamos, percibiendo ninguna renta. ¿Cómo se lo puede contener para que no se sume a ese bando, digamos, de las protestas anti-cuarentena? Y si obviamente con estas protestas anti-cuarentena tenemos pro Vicentín, pro runners, como dicen ahora, ¿no? Porque resulta que ahora somos todos runners en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para contener a ese sector, digamos, para que no, digamos, para que siga acompañándonos en este plan necesario de que nos cuidemos todos hasta que esto de alguna manera termine? ¿Me escuchaste? ¿Se escuchó? Me parece Hola. que lo perdimos. Yo lo perdí en la imagen. Sí. Guillermo. Sí, una de las dos. O se cansó de escucharme, se debe haber desconectado. Entonces, no voy a tener más remedio que preguntarme y contestarme yo mismo. No, pero bueno, vayamos a otra. Esperemos un ratito, ahora le voy a mandar un mensaje. Mientras aprovecho para... Ya va a volver, no se me vayan, agradezco muchísimo que estén acompañándonos.
agradezco a toda la gente que se incorporó a este proyecto, como dijo Gustavo. Acá volvió. ¿Me escuchaste? ¿Lograste escuchar la pregunta? La segunda, porque se cortó. Entonces estaba hablando y se me cortó la conexión. Lo que vuelvo concreto era, ¿cómo hacemos para contener a ese sector medio, que puede ser profesional o no, pero de alguna manera independiente? Yo te estaba poniendo un ejemplo de un peluquero, pues puede ser un electricista, un gasista, un plomero, un abogado, ¿no? Para hacer un balance entre todos los sectores de la sociedad, para que de alguna manera no agite la idea de que terminemos con la cuarentena, sabiendo que esto es algo que es necesario y lo que ha provocado en otros países del mundo, ¿no? ¿Cómo los contenemos a esos sectores? Antes de que se emita hacia esos sectores, pero también hay que perfeccionar el discurso político hacia ellos. Porque si les ponemos simplemente el estigma de que son gorilas, que lo son, los empujamos, los abroquelamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un gran trabajo didáctico, y ahí viene de mi parte antropológica, que la puede hacer, ¿sabes quién? Y esto te lo digo, se los digo, no te hablo a vos solo, por haberlo vivido. Yo viajé el año pasado 2 veces, invitado por el Banco Central de Bolivia, obviamente con Evo Morales, y el Banco Central de Bolivia se había convertido en un agente antropológico, no era un banco central. Porque una de las cuestiones principales que hizo Bolivia fue que desdolarizó su economía. Es impresionante, lo que menos se sabe de lo que hizo Evo, y que hoy se mantiene, no lo han podido volver atrás. Ahora, para eso, el Banco Central se convirtió en un agente cultural dentro de la sociedad, porque el problema monetario y financiero es un problema cultural. Y nosotros se lo hemos regalado a los hombres del establishment. No disputamos ese terreno. No lo disputa el Banco Central y no lo disputa tampoco el movimiento obrero, los movimientos sociales, no se meten en ese debate. O sea, muchísimos compañeros bien intencionados hoy tienen el esquema de que emisión es igual a inflación, o que sube el dólar y suben los costos, cosa que también es una ficción, no es una realidad de costos. Porque, bueno, por eso no. Entonces, ahí habría que dar un paso político, el Frente de Todos tendría que dar un paso político, y la Carta Orgánica del Banco Central lo prevé, esto que estoy diciendo. O sea, prevé que el Banco Central se tiene que convertir en una agente financiera y monetaria del pueblo. Esta Carta Orgánica nunca lo hizo. Y el Banco Central de Bolivia sí lo hizo, con pleno éxito. También lo hizo el Banco Central de Noruega, con la cultura de Noruega. Entonces me parece que lo que nosotros le vamos a plantear al gobierno del Frente de Todos es que para ese debate, que implica, el martes estamos presentando este proyecto de decreto, que ya le digo, ni siquiera de necesidad de urgencia, que abarca esto que estamos hablando ahora, y me comprometo a hacérselo llegar para que lo circulen y lo debatan, pero ahí estaríamos dando un cambio de eje de debate, que nos saquen de estas cuestiones mediáticas que ya conocemos. Pero hace falta también que los compañeros nuestros, de funcionarios y de dirigentes sindicales y sociales, se metan en ese debate y lo lleven a las bases. Eso, acompañado de una misión para estos 2 meses, dirigida prioritariamente a la clase media, me parece que crearía las condiciones para un cambio de debate como el que vos planteás, ¿no? Pero todos tenemos que cambiar el espíritu, digamos. Ustedes piensen que el movimiento obrero tiene 200.000 delegados de base. Esos son todas las centrales, tienen 200.000 delegados de base. Esos 200.000 delegados de base podrían ser, si hay una voluntad política, comunicadores directos con el pueblo que tienen capacidad, porque están todos los días trabajando juntos, se hablan en las asambleas gremiales, lo mismo los movimientos sociales,
un agente cultural muy potente y que me parece que el gobierno va a empezar a politizar con estos ejes y ahí tendría un cambio importante. La pregunta que hace la compañera sobre los precios de la canasta básica, ¿se escuchó esto ya? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, sí, sí. Una compañera que plantea el tema de la fijación de precio de la canasta básica. Ahí yo me comprometo a mandarte, Walter, un video que hicimos nosotros en septiembre del año pasado, donde planteamos que el problema central del Estado es que no conoce los costos de producción de los productos básicos. O sea, no tiene la información de cuánto sale el kilo de pollo, el kilo de harina, no la tiene, te lo digo por experiencia directa. Y entonces le pide la información a las empresas, ¿te imaginás? No, los costos, ¿verdad? Entonces no tiene sistematizado, no tiene en forma científica los costos, cosa que tienen todos los estados del mundo. Entonces, si tuviéramos los costos, que es en lo que tendría que avanzar el Frente de Todos, se podría fijar perfectamente en forma científica los precios de la canasta básica que pedía ahí una de las compañeras que estaba en el chat. Pero si no tienes información del Estado, que la puede recuperar rápidamente, te digo, esto yo lo he hablado personalmente con Marcó del Pom, antes de que fuera funcionaria, y me dice, sí, lo que vos decís tenés razón. Dice, en un mes, con la inteligencia artificial y el Big Data, nosotros conocemos los costos de todos los productos. Pero es un problema de decisión política. Es ponerle cascabel al gato a los muchachos que te aumentan los precios, que te ponen la excusa, aumentó el dólar, te aumentan el precio. Pero ¿por qué si el dólar incide apenas en el 10% de los costos? Fíjense, y esto sí, esto es científico, esto se lo puedo mostrar. ¿Por qué si incide en el 10% de los costos, me aumentás en el precio final lo que aumentó el dólar? ¿Saben por qué? Porque así los tipos aumentan su renta en dólares. Entonces, lo que está dolarizado es la renta, la ganancia, pero no los costos reales de producción. Bueno, el Estado tiene que avanzar hacia esa información, hacia producir esa información y así poder ponerse de igual a igual con los poderes monopólicos que fijan los precios. Algo se está haciendo al respecto en materia de tarifas, ¿vieron? Con el gas, con el petróleo, con la nafta. Y bueno, yo creo que se va a seguir avanzando en ese punto. Ahora que se han fijado hasta fin de año las tarifas, es un paso importante. Acá tengo dos preguntas de Luciano. Empiezo con la primera. ¿Cuál es el balance que hace de la experiencia histórica de Montoneros? Hola, ¿estamos saliendo? Se quedó congelada la imagen ¿Guillermo? de Guillermo. Lo mató Luciano con la pregunta. Sí. Sí, mirá. ¿Estás ahí, Guillermo? Bueno, yo mientras intervengo paso un aviso nuevamente. Mientras vuelve Guillermo, hay algún pequeño problema de conectividad, lo que nos pasa muy seguido con esto, pero bueno, como siempre les digo, agradecemos tener esta plataforma y la posibilidad de reunirnos semana a semana, brindando estas actividades. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Y no sean tímidos, y ahora va a volver Guillermo, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es muy interesante como él plantea este tema económico respecto de lo que nos está sucediendo. No nos olvidemos que esto no termina mañana, no termina pasado. Yo soy uno de aquellos que en un primer momento me quedé sentado esperando que esto finalizara. Pensábamos que esto terminaba pronto. En mi caso, como docente de la facultad, pensábamos que en junio todos volvíamos a las clases, a reunirnos, a abrazarnos. Y bueno, el tiempo
y la experiencia de lo que iba pasando nos demostró que esto no iba a poder ser como está pasando ahora. Así que, bueno, aprovechamos las redes sociales, las plataformas virtuales para poder llegar a todos ustedes. Bueno, yo mientras vos volvías, estaba haciendo acá alguna charla, así que bueno, volvió nuestro invitado del día de hoy. Disculpame, ¿Llegaste a escuchar la pregunta, Guillermo? Me quedó cuál es el balance y ahí se me cortó. Perfecto, No escuché la repito. pregunta, si me la podés hacer. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cuál es el balance que hace de la experiencia histórica de Montoneros? Campo de tema, digamos. Fue para otro que te sacó así de tac, tac. Pero después yo te quiero preguntar sobre el campeonato de River. Yo soy independiente. Mirá. Bueno, el Rey de Copa. Claro. Pero ahora hace mucho que no ligamos una copa. No, el balance, qué sé yo, digamos. A ver. Yo creo que fue una generación. Yo no hablo nunca de personas, hablo de los fenómenos de la generación. Y creo que fue una generación claramente muy generosa, que buscó disputar la herencia de Perón. Y tema que todavía yo creo que está pendiente, no está resuelta la herencia política de Perón, porque obviamente otros sectores del movimiento también la disputaron. Y que, bueno, en esa herencia, en esa disputa de la herencia, algunas cosas hizo bien y otras cosas no las hizo tan bien. Pero en el balance global, en cuanto a actitud política, yo creo que fue positiva como generación. Yo creo que si otros sectores del movimiento peronista los hubiesen acompañado más, sobre todo al momento de salir, de volver la democracia, que la teoría de los dos demonios los terminó de estigmatizar a los montoneros. Si ahí no se hubiese producido esa estigmatización de los dos demonios, yo creo que hoy sería otro el debate político y la presencia política incluso sobre los montoneros. Creo que el gran golpe político lo recibieron con la teoría de los dos demonios de Alfonsín, donde, bueno, acercarse a cualquier montonero era peligroso. De hecho, muchos fueron muertos en democracia, digamos, cuando estaba volviendo la democracia. Y ese es el punto, me parece. Hoy estaríamos opinando distintos si esa teoría de los dos demonios no hubiese existido. Pero aún así creo que esa generación generosa fue pasando vía los derechos humanos un capital simbólico a las nuevas generaciones, que de hecho Néstor Kirchner lo asumió, y Cristina también, y hasta el mismo gobierno hoy del Frente de Todos, vía Cristina y vía los ministros que tiene en el gabinete, tiene ese traslado de capital simbólico que viene de la actitud de los montoneros, sobre todo de los que fallecieron, ¿no? En la lucha. Entonces yo creo que sigue vigente, los capitales simbólicos se resignifican de muchas formas, y bueno, en ese sentido, aquella lucha, que puede haber sido una derrota militar y política en su momento, resurgió después, o sea, con Néstor, básicamente. Y el otro día había un compañero que también me recordaba de que en su momento el peronismo revolucionario, que fue la última intento electoral de participar de los montoneros, fue un fuerte apoyador militante del triunfo de Menem. Me decía que el acto de cierre de Menem en la cancha de River, la mitad de los integrantes de la cancha, que llenaron la cancha, eran del peronismo revolucionario, que habían venido de todo el país. Después, desde luego, ellos se sintieron defraudados, digamos, con la gestión de Menem, pero aún ahí tuvieron un rol importante, ¿no? Entonces,
más allá del juicio sobre los momentos de la violencia armada, el capital simbólico ese ha seguido alimentando la democracia, fíjese, por el lado de Menem, después por el lado de Néstor, en lo que es los derechos humanos, ¿no? En lo que significa Alberto también con un gabinete de estas características y que de hecho se ha convertido en una política de Estado. O sea, hoy los derechos humanos es una política de Estado que nadie se llama. Así que ese, bueno, es una opinión así más antropológica que la clásica, pero bueno, les puedo mandar algunos escritos también que tengo sobre eso. Bien, hay una segunda pregunta de Luciano que consulta si usted cree que hay una operación ideológica gorila en los medios. Sí, no, a ver, cuando uno analiza la composición de los medios de comunicación, y nosotros lo hemos hecho, dado que estoy en un ambiente de profesionales del derecho, se los dejo también para ver si lo podemos sumar, digamos, si lo podemos divulgar y que tome prensa, porque en este momento está en la Corte. Nosotros con el Observatorio en el 2018 fuimos los únicos que nos opusimos a la fusión de Cablevisión y Clarín, de Cablevisión y Telecom, que le dio el 80% del manejo monopólico en el sistema de comunicación. Seguimos peleando, la Cámara nos dio la razón pública del expediente y en este momento está en la Corte para resolver si nos dejan ver o no nos dejan ver por acceso a la información pública el expediente de esos dos monstruos, ¿no? ¿Por qué lo que digo los argumentos? En los paraísos fiscales. Hay un libro excelente de recopilación sobre cuando salieron los Panama Papers, que trabajó la propiedad en los paraísos fiscales de todos los medios de comunicación de la Argentina. Y entonces, ¿cuál fue el argumento que decíamos nosotros? Si están comprometidos con el corazón del mecanismo de la fuga, que son la propiedad, los paraísos fiscales, nunca van a ser un periodismo nacional. Y ese fue uno de los argumentos, y eso impacta en el mercado de cambio, de la fuga, o sea, los medios de comunicación en la Argentina, los mecanismos de fuga de capitales. Y es lo que está pasando. Hoy sigue pasando lo mismo. Pero va a ser que se aumentara ese poder, bueno. Así que, claramente, los medios de comunicación son lo grave es que instalan una agenda mediática. Y nosotros no tenemos. Bien. ¿Tenés más preguntas, Gustavo? Un mecanismo. Raúl, ¿hay alguna pregunta? De esa agenda, tengo. De esa agenda falsa que hablamos al principio. Perdón. Sí, adelante, Guillermo, sí. No, se cortó otra vez. Ahora vuelve a subir. Bueno, por eso le damos tanta importancia al Banco Central. Ahí está. Ahí está, bien. Muy bien. Te perdés por algún momento, te perdemos. Era un agente comunicador. ¿Me escuchás? Lo perdimos. Hola. No, adelante, a ver. Ahí creo que te podemos escuchar, Guillermo. Adelante. Sí, acá estoy, Sí. Puede ganarle la batalla comunicacional a los sistemas es el Banco Central
y una politización muy grande de base de la discusión mediática. No hay otra forma de neutralizar el discurso gorila que decía el compañero en los medios de comunicación, salvo apropiarlo, pero bueno, eso es otra discusión. De hecho, Perón en el 73 lo primero que hizo fue estatizar todos los medios de comunicación. Tenemos una pregunta más de Raúl Segarra. Pregunta si crees que la renta básica universal va a ser inevitable por el desempleo tecnológico. Absolutamente hoy se está discutiendo en el mundo, ¿no? Cuando uno toma noción, ustedes piensen que el desempleo tecnológico tiene una velocidad que es artificial combinada con la nanotecnología, lamentablemente se está cortando. Es trabajo y la renta básica universal. Pero siempre tiene que Se corta, ¿no? ser con el... Guillermo se corta, te está cortando. y ampliar No sé, Gustavo, ¿vos escuchás bien? el concepto de trabajo No. a nuevas concepciones. Sí. Hay que ampliar ese concepto de trabajo. ¿Escuchás bien, Guillermo, vos? ¿Nos escuchás bien? Me escucho perfecto. No te estamos escuchando bien, se escucha muy entrecortado. No pudimos escuchar... Si querés te llamo por teléfono y retransmitís por teléfono. Hablar con... A ver, Gustavo... Señor Cristian, hola. Sí, Señor no sé. coordinador. Sí, Walter, decime. Me dice Guillermo que tiene un problema de conectividad, si a través del celular se podría hacer algo, yo desconozco. Sí, claro, te llamo por supuesto, teléfono sí. y retransmitís directo. Bueno, así es. Dale, vamos a... Dale, pasale. Sí. ¿Quién llama, Walter? No sé cómo se llama. ¿Cómo decís? A ver. Que te llame por teléfono porque tiene muy mala conectividad, entonces vos lo puedes replicar desde donde estás. Ahí te estoy llamando. No entiendo, pero no entiendo más. Dale, a ver. Hace entrar la comunicación por el micrófono de la compu. Ahí entiendo, perfecto. Llámame. Te estoy llamando. No me está sonando acá, ¿eh? ¿Tienes señal? A ver. O llamame vos. No estoy recibiendo. Te llamo yo, dale. Ahí te llamo yo. Pero Para mí creo que tiene mala conectividad, me parece. Escúchame, ¿por línea o por WhatsApp, Cristian? Lo llamo. Por línea. Perfecto. Te estoy llamando. Hola. ¿Ahí se escucha? Yo te escucho perfecto, ¿vos? ¿Ustedes se escuchan? Sí, Ahora se escucha sí, perfecto, Walter. se escucha bien, Walter. Me escucha bien. Bueno, vamos a reformular la pregunta, Gustavo, la Hola. última. Bien. Yo te escucho Sí. perfecto, ¿vos?
Sí, perfecto. Vamos a reformular la pregunta para que quede No escucho prolijo. perfecto, decime la pregunta. La pregunta era si crees que la renta básica universal va a ser inevitable por el desempleo tecnológico. Sí, bueno, sí, es inevitable junto con la reducción de cantidad de horas de trabajo, porque la velocidad de la revolución tecnológica es exponencial. La combinación de la inteligencia artificial en el mundo con la nanotecnología Apaga tu va a ser el micrófono. eje. Debería apagar el micrófono. Apaga el Ahí, micrófono tuyo. a ver, Ahí está, perfecto. La combinación de estas dos revoluciones tecnológicas, la nanotecnología y la inteligencia artificial, es exponencial. O sea, y a su vez, con la característica de que está alimentada desde los 5 continentes. No solamente en Asia, sino también en Europa del Sur. Walter, tenés que bajar un poco el volumen. No cierres tu micrófono, Walter, porque no se escucha. Ahí está. ¿Ahora? ¿Se escucha, digo? Sí. Bueno, entonces esa revolución tecnológica que está alimentada desde los 5 continentes hoy, porque hasta África está entrando en la revolución de la inteligencia artificial, hace que inevitablemente la forma de evitar una expulsión masiva de la sociedad y una degradación sea la renta básica universal. No un trabajo y agarrarnos, porque hay sectores que plantean sin trabajo, nosotros tenemos que tener con trabajo planificado y ampliando el concepto de trabajo, o sea, el concepto de hoy nosotros más como trabajo van a tener que pasar a hacer trabajo en los próximos años. De hecho, la asamblea del Partido Comunista Chino de este año avanzó en ese sentido, de conceptos que antes no eran considerados trabajo, pasan a hacer trabajo en el esquema presupuestario del gobierno chino. Lo mismo en Europa, por ejemplo, Alemania avanzó hacia el pago de horas a las abuelas para cuidar. Walter, baja un poquito el volumen del audio que. ¿Ahora? Bien. Bueno, nos quedan creo que 10 minutos, así que les pido un poquito de paciencia, va a ser y ya nos despedimos. Una preguntita o dos tal vez. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Walter. Sí. ¿Qué opinión tenés del impuesto a las grandes fortunas? Si esto para vos debería ser inminente, si tenemos que seguir esperando el tratamiento en el Congreso, si vos lo harías por decreto de necesidad y urgencia, y si lo harías como algo extraordinario o lo prolongarías en el tiempo con un determinado plazo, como se hizo en Alemania. Obviamente hay que sacarlo claramente. Habría que ver si corresponde como en Alemania que se extienda todos los años. Pero también hay que tener conciencia de que el monto a recaudar no va a tapar en absoluto el problema del déficit fiscal. Digamos, se está hablando de 3.000 millones, que son teóricos, porque como está avanzado el proyecto sobre una cantidad de personas que han declarado una serie de bienes con el blanqueo, es muy posible cuando vayamos a ver los bienes de más, o estén subvaluados o devaluados. La recaudación final, real, es imprevisible. Eso es lo que no hay que hacer. Pero sobre todo eso, nosotros tenemos, voy a poner un número, la FIP, en Cristina recaudaba $220.000 millones
consecuencia de los 4 años más y las consecuencias de los 4 años más que ha sido una reducción de la PIB de 150.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de que el impuesto, en el mejor de los casos, puede recuperar 3.000 por año. Walter, creo que se escucha muy mal, no llegamos a entender casi nada. Hay que hacer esta nueva política de emisión de moneda. ¿Ahora? Es complementario. Bien. Se escucha muy mal, Walter. Bien, bueno, yo creo que podríamos, Gustavo, no sé si... Tratemos de volver al Guillermo, tratá de volver a tu micrófono, a ver si podemos... Voy a cortar, a ver si lo tomamos para hacer la despedida. Volví a tu micrófono. Ahí estoy, ¿me escuchan? Ahora, sí. Ahora se te escucha, sí. Sí, No, Guillermo. antes de darte la palabra, una sola preguntita cortita. Es, según tu pronóstico, ¿cómo queda parada la Argentina frente al mundo después de la pandemia? De acuerdo a una estadística actual, digamos, ¿no? Los casos, las economías mundiales, la cantidad de casos que han tenido los países del primer mundo y la relación con el tratamiento que se ha dado en la Argentina. Una vez terminado esto, para vos, ¿cómo quedamos parados frente al mundo? Yo creo que vamos a quedar excelentemente parados porque los, digamos, ya sabemos que ha sido un éxito total, más allá de la evolución de los próximos 2 meses, no tengo ninguna duda, por ejemplo, bueno, las cantidades de muertos, pero también la respuesta de lo que ha sido todo el sistema de salud, el perfeccionamiento. O sea, hoy me decían que Axel duplicó las camas en estos 2 meses de terapia intensiva. Entonces yo creo que Argentina va a quedar, si uno ve el conjunto, o sea, un país que está en default, presionado por los fondos internacionales, con una crisis bueno, que todos conocemos, y encima con los mejores índices de no haber hecho darwinismo social con su población, me parece que vamos a salir con un prestigio político muy importante, que también le teme el poder internacional por el contraste, ya le digo. O sea, Bolsonaro pierde las elecciones. Entonces, yo creo que hay que pensar, con ese prestigio con que va a salir la Argentina, cómo lo hacemos caminar en el mundo, ¿no? Y ahí yo creo que hay que trabajar mucho lo que está planteando Francisco. Francisco está planteando una convención nueva en las Naciones Unidas. O sea, esta crisis mundial que va a seguir, con ese prestigio que vamos a salir, yo creo que hay que hacer una convocatoria, hay que hablar mucho con los chinos, para la Argentina, y replantear las condiciones de discusión en las Naciones Unidas. Me parece que no creo que Cristina se quede solo en el tema de salud, digamos, posicionarlo en otras cosas. Y ya les digo, yo creo que a fin de año vamos a tener, porque Bolsonaro va a tener que renunciar. Y en Bolivia va a haber una nueva dirigencia, ¿no? Con Evo, desde luego. Entonces hay que ir preparando ese terreno de las relaciones y demás, porque no dimensionamos nosotros que somos el único país de Latinoamérica, el peronismo, con el Frente de Todos, es el único país que recuperó el Estado, digamos, ¿no? Y encima con éxito. Esto es un éxito del Estado, y eso hay que transformarlo en un discurso internacional, ¿no? Muy bien, Guillermo, yo voy a estar casi llegando al final. Como decía el general, te agradezco profundamente que hayas estado en esta charla, que hayas sido tan claro en tu exposición, en tus respuestas, impecable. Y bueno, aprovecho hablando de Perón para invitarte, después se lo dejo a Gustavo, le voy a dar la palabra a Gustavo, pero el miércoles 1 se cumplen 46 años de la desaparición del general, del paso a la inmortalidad, digamos, de nuestro líder, y vamos a hacer una jornada especial ese día, que se llama Perón, llevo en mis oídos la más maravillosa música, y me gustaría que vos estés presente,
o peronista como vos. Es una jornada peronista, estrictamente peronista, gorilas, abstenerse, como digo siempre, así que estás invitado. Yo te agradezco nuevamente, le agradezco a todos y todas la presencia por acompañarnos, a toda la gente nueva que se incorpora al LIGAR. Te vamos a acompañar en este proyecto maravilloso que vos tenés. Estamos en contacto. Yo me despido, te despido a vos, Guillermo, y le dejo, gracias Fernando, que lo veo ahí, y le dejo la palabra a Gustavo. Gracias, Cristian, en la coordinación. Gracias a vos, Sí, Walter, desde luego. gracias a Guillermo. Sí, decí, Guillermo, por favor. No, decía que desde luego que hacerle llegar todas las, por algún lado, vía Walter, estas iniciativas que hablamos acá, y les agradezco mucho esta oportunidad de debatir con esta honestidad intelectual. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Walter, muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a la charla de hoy. Recordarles que necesitamos la participación de todas aquellas personas que tengan nuestras mismas ideas dentro de la facultad, y también agradecer a los que ya se fueron sumando a partir de todas estas charlas que venimos haciendo a partir del 1 de junio. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces el día 1 de julio con la charla que acaba de mencionar Walter Ganci. Una cosita antes de que te me vayas, una cosita Sí. no te olvides, porque nos estábamos olvidando, nos entusiasmamos con peronismo. El día lunes 29, la doctora Carzoglio, secretaria del Juzgado de Familia número 6 de San Isidro, nos va a dar una charla sobre el régimen de comunicación y la incidencia en la pandemia, ¿no? Digamos, la relación padres e hijos, que es tan importante para todos aquellos que les interese el tema, estudiantes, profesionales y ciudadanos todos, ¿no? Que hayan tenido un tema de esto, va a ser muy interesante esa charla también. Pero bueno, nos estamos viendo nosotros, al menos yo, en la jornada del día 1 de julio. Gracias nuevamente, Guillermo. Gracias a Gustavo, todos. Cristian, todos y todas. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Adiós.